Hola a todos, jóvenes. El día de hoy nos encontramos por las calles de Guadalajara para llevarles a ustedes un video muy informativo. Estamos aquí en Fester Tlaquepaque con Mariana. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás, Mariana? Mucho tiempo sin vernos. Bien. Muy contenta de tenerlos aquí, en nuestra tienda. Qué bueno, muchísimas gracias. Ya había pasado algo de tiempo, ¿verdad? Sí, ya. Ya era momento de traerles pues todas las novedades que tiene la Así familia es. Fester para todos. Ajá. Mucha novedad. Hay muchas novedades. Hay un Sí. producto en especial, ¿verdad? Que es momento de compartirles. Sí, es un producto nuevo que salió apenas al mercado. Excelente. Muy bien, pues jóvenes, vamos a pasar para que Mariana nos dé toda la información. Estamos aquí en Grupo Fester Tlaquepaque, aquí en la bellísima Tlaquepaque, Jalisco. Muy bien, adelante. Gracias, Mariana. Fíjense las instalaciones del Grupo Fester Tlaquepaque. Recuerden que Fester es su aliado número uno, ¿verdad? Para la impermeabilización. En impermeabilizantes, claro que sí. ¿Qué es lo que distingue a Fester de todos los demás impermeabilizantes? Si es que hay otros. Bueno, lo principal es que Fester es líder en impermeabilizantes, es decir, se especializa solo en impermeabilizantes, es líder a nivel nacional y tiene mucha tecnología proveniente de Alemania principalmente, que es lo que la caracteriza a diferencia de otros impermeabilizantes de la competencia. Excelente. La verdad es que la tecnología alemana, ustedes saben que es una de las mejores del mundo y qué bueno que tengas una tecnología alemana en la parte de lo más importante de la construcción, que es la impermeabilización. Así es, la impermeabilización desde el cimiento hasta el techo, que es lo que pues es nuestro eslogan de la marca, ¿verdad? Estaría bien interesante a especificar en este video los tipos de impermeabilizantes que hay para cada etapa de la construcción, ¿verdad? Pues mira, para la cimentación principalmente se usan impermeabilizantes asfálticos. Son impermeabilizantes, como su nombre lo menciona, a base de asfalto, que por los componentes que tiene están diseñados perfectamente para estar en inmersión constante con humedad, que es en el subsuelo. El principal, o más bien el principal producto que nosotros manejamos para eso sería el Vaportite, que es un impermeabilizante asfáltico que permite o genera más bien una barrera de vapor que permite que la humedad no traspase a los cimientos y a los muros de las construcciones. Y eso se aplica en toda la cadena de desplante, Ajá, ¿verdad? así es, en toda la cadena de desplante del en los cimiento. tres lados, ¿verdad? Porque muchas personas les da miedo aplicarla en la parte superior donde se pega el bloque o el ladrillo, Sí. porque creen que no va a generar adherencia. Sí, no, a todas las caras y tiene adherencia. El producto con una rociada de arena de río perfectamente tiene adherencia con cualquier material de construcción. Excelente. Eso en cimentación, ¿verdad? ¿Cuál sería el siguiente material que tú le recomiendas después de la etapa de la cimentación, quizá cuando ya estás desplantando muros? Pues ya más algo para los muros podría ser un impermeabilizante cementoso, que son el CR66, el CR65. El CR66 es más como, lo recomiendan más para subsuelos con mayor humedad. El 65 funciona perfectamente para un subsuelo normal. Normalmente ya se pone sobre donde se va a desplantar el muro y va antes del enjarre va sobre el ladrillo block. Se aplica directo, ¿verdad? Sí. Lo recomendamos mucho que lo apliquen en todo el muro de planta baja, a una altura de 1 metro, ¿verdad? Más o menos 1 metro. Incluso se pueden subir un poquito más, en eso no hay ningún problema. Claro. Mínimo 1 metro, ¿verdad? Porque es donde está la humedad más fuerte. Entonces, sí es súper recomendable que tengan siempre ese metro
porque ya con ese metro directo sobre el bloco, el tabique, el ladrillo, con eso ya garantizas que no vas a tener el famosísimo salitre, ¿verdad? Sí, el famosísimo hongo que uno ya pensaría a veces que no lo va a tener, pero ese siempre viene por la humedad, por arena de río contaminada, por muchos factores. Que yo creo que es lo que más deben de preguntar las personas, ¿verdad? Sí, cuando les llaman por teléfono, sí. Oye, tengo salitre. Es como lo que mencionan, es como las tortillas en las tiendas. Siempre nos piden esos productos para el salitre. Claro. Ok. ¿Y cuáles recomiendan ya que tienes el salitre? Porque esto es cuando estás apenas construyendo, pero cuando ya te salió... Mira, cuando ya te salió el salitre, de todos modos hay que retirar el enjarre. Muchas veces quieren productos para encima del enjarre, y esto no garantiza que vaya a quitar todo el salitre, ya que ya está contaminado el enjarre. Entonces hay que retirarlo. Se aplica el CR65 de nuevo para precisamente tratar la humedad, y luego recomendamos adicionar el Festegral, que es un aditivo especial para tratar el salitre. Este se revuelve ya con la mezcla cuando ya es un enjarre nuevo completamente sin nada de hongo, y se aplica el nuevo enjarre para que ya no salga el salitre. Excelente, entonces eso es mezclado ya con el cemento. Así ¿verdad? es, ya es con la mezcla. Entonces ya tienes 2 capas protector, o más bien tienes dos tecnologías distintas, ¿verdad? Así es. Atacando el hongo. Sí, ya que el hongo puede salir por la humedad, que lo estás tratando con el CR65, y también te puede salir el hongo por la arena de río contaminada, que muchas veces eso no se toma en cuenta. Se cree que no va a pasar porque ya trataste la humedad, pero muchas veces puede estar completamente seco el muro y tener ese hongo que ya lo estás tratando con el Festegral. Entonces recomendamos ese dúo para que no haya ningún problema. Excelente. Ahora, ¿qué otro material si seguimos ahora hacia arriba? Ya colamos losa. Ajá. Para colar losa, ¿recomiendan algo? Pues en realidad no. A veces se fortifica con un Festerbond, pero eso es más para la adherencia, pero en realidad para impermeabilizar ya sería ya cuando la losa ya está colada y completamente seca. Ajá. Y entonces, ¿qué recomiendan para impermeabilizar ahorita que se usa mucho, que las casas quieren azoteas, ¿verdad? Con un área de aseador, azoteas que se puedan aprovechar. ¿Qué recomiendan para que no salga? Porque ese realmente es el problema que tienen, yo creo que todos los constructores. Sí, el detalle cuando ya se tiene la losa y se quiere impermeabilizar para tener una terraza, un asador, nosotros recomendamos los impermeabilizantes prefabricados, se llama, que son rollos de asfalto con gravilla, que de hecho tenemos de diferentes volúmenes en el sentido del grosor para cada tipo de uso. Por ejemplo, cuando se va a tener un piso, una terraza, recomendamos del 4.0, que es el grosor, hacia el 4.5, no menor a eso, ya que se tiende a tener más problemas. También lo que importa es el núcleo del sistema prefabricado, que es APPS, que sería poliéster, y FB, que es fibra de vidrio. El fibra de vidrio no se recomienda cuando se va a tener una terraza por lo mismo de el movimiento y las vibraciones, no lo resiste con esa facilidad como el poliéster. Y es lo que mucha gente cree, que por eso no recomiendan que pongas carpeta asfáltica. Ajá. Porque dicen que se despega. Ajá, y luego se despega también el piso. Ajá. No, bien instalado no se despega. De hecho es el sistema que se recomienda precisamente cuando se va a poner la terraza. Ya en caso de un roof garden ya sería otro sistema, que necesitamos un prefabricado que tenga un aditivo que se llama antirraíz. Ya se recomienda un filtro, un drenante para poder tener un roof garden, un techo verde. Ajá. Un techo verde ya como tal, porque ahorita le decimos roof garden a las azoteas. Sí, claro, Ajá. y no. Ajá. Y estamos muy mal. Oye, pero qué buen dato acabas de dar, ¿eh? Entonces, lo recomendado por Fester es carpeta asfáltica para ponerle arriba un piso. Sí, así es. Lo recomendado sería carpeta asfáltica. O también tenemos productos como el CL52, que vienen siendo para terrazas o balcones de no más de 25 metros. También permite que se ponga, de hecho la aplicación de es muchísimo más sencilla, ya que se aplica como si fuera una pintura, un impermeabilizante normal.
pero en superficies no mayores a 25 metros, normalmente para terracitas pequeñas, balcones, y también se usa para charolas de baño. Agiliza los procesos en la construcción, porque es muy fácil y rápido de aplicar. En 4 horas ya puedes poner tu acabado. ¿Qué era lo que te iba a decir? Porque a veces hemos aplicado el CR66 en charolas de baño, pero este es mejor. Sí, este es mejor en cuanto a rapidez, a tiempos en construcción. También la desventaja del CR66, si no se aplica correctamente los dos componentes, normalmente tiende a tener fallas, y como lo aplican casi siempre pues personas que no están capacitadas, que no es personal trabajador de la construcción, muchas veces cometen estos errores. En cambio el CL52 cualquier persona lo puede aplicar y no tiene ningún problema. No es bicomponente. No, ya es monocomponente, ya tiene todo el aditivo en la misma cubeta, y por lo tanto ya nada más es aplicarlo directamente en la superficie bien limpia y seca. Especial para charolas de baño. Especial para charolas de baño y balcones y terrazas de no más de 25 metros, así es. No más, es que luego queremos aplicar el mismo producto en todos lados. Sí, y no más de 25 metros cuadrados, que creo que también tiene el CR66 esa limitante. Sí, el CR66 también tiene una limitante similar, creo que es a partir de 30 metros cuadrados, pero básicamente pues viene siendo muy similar. Excelente. Ok, pues ya les dimos varios productos muy buenos para que los aprovechen. Pero a ver, hay un nuevo componente, así ¿verdad? Es. Ajá. Platícanos cuál es. Es el Acryton Green Shield, que lo tenemos de este lado. Es el nuevo impermeabilizante que salió al mercado. Es un impermeabilizante para duración 10 años. Y la verdad es que tiene muchas ventajas, no solo la duración de años, no solo la duración de los 10 años, sino que además es un impermeabilizante especial para evitar el calor. El calor en la superficie, el calor dentro de las casas, que ahorita cómo le batallamos con eso, ¿verdad? El calor ahorita va a ser uno de los enemigos números 1 de la población mundial. Sí, así es. ¿Y por qué? ¿Cómo controla el calor? Mira, tiene dos principales tecnologías, que una viene siendo que tiene microesferas que permiten que el calor se quede en la capa superficial y no traspase hacia la vivienda. Y la otra sería el color blanco. Es un color blanco especial que permite el 85% de reflectividad. Este 85% de reflectividad, a comparación de otros impermeabilizantes, reduce la temperatura al tacto en la superficie de hasta 20 grados, lo cual es bastante, considerando que un impermeabilizante normal no lo reduce, ya sea rojo, o incluso hay productos o impermeabilizantes que absorben más el calor, que son los impermeabilizantes asfálticos, que son negros y absorban más los rayos solares. Entonces este producto, al ser color blanco y tener una reflectividad del 85%, disminuye los grados al tacto hasta 20 grados centígrados. O sea, le baja 20 grados centígrados. Sí, al tacto de la superficie. Ya en el interior pues ya se siente pues la diferencia incluso en el gasto energético, ya que pues ayuda precisamente a los aires acondicionados a no trabajar de más, ¿verdad? A no consumir, claro. Sí, porque cuando está muy caliente le cuesta más trabajo a la condensadora. Más gasto energético. Ajá. Más gasto de pues ahora sí que más contaminante, ¿verdad? Más electricidad. Sí. ¿Y hace cuánto que salió este nuevo Acryton Green Shield? Este producto salió este año. Mira, se viene trabajando ya desde hace varios años, de hecho me parece desde 2019 más o menos, pero al mercado, a venta público, salió este año, salió con la temporada de lluvias que inició en mayo. Y apenas es un producto que se está dando a conocer, pero ha tenido muy buenos resultados, ya que precisamente por las temperaturas tan altas que ahorita pues acechan a todo México,
Se ha vendido mucho, la gente quiere un producto para su casa que esté fresco, que aparte le dé la duración, que no tengan que estar batallando. Entonces este producto lo tiene todo. O sea, tiene la duración de 10 años, tiene... 10 años. Sí, tiene 10 años de garantía, y más aparte pues estos adicionales que refleja los rayos y es muy fresco. La verdad es muy fresco. Excelente, el Agriton Green Shield. ¿Y todos son de 10 años? Sí, todo es de 10 años, así es, de esa línea, sí. Sí, porque ya estás hablando de que todos tienen gran calidad. Sí. Hay algunos productos que tienen menos años, ¿verdad? Pero todos de 10, o sea, te habla. ¿Y cuántas manos es lo recomendable aplicar? Este producto se aplica igual que otros impermeabilizantes a 2 capas, a 2 manos. Va el producto directo, obviamente con su correcta instalación, es decir, primero se recomienda la limpieza y el tratado de la superficie con un sellador, con un primario sellador para el poro, y ya enseguida sus dos manos, también pues tratando sus puntos críticos, que vendrían siendo los bajantes y grietas existentes en la superficie, igual que cualquier otro impermeabilizante. La aplicación es muy sencilla. Excelente. ¿Y en cuánto tiempo seca, me decías? Este producto seca en 2 horas. En 2 horas ya está seco la primera capa para aplicársele su segunda capa. En 4 horas fácilmente ya puedes caer una lluvia y ya no se deslava. Eso está genial, porque ahorita que estamos en épocas de lluvias, en cualquier momento sí, así es. Se desata y que tengas ese tiempo de secado rápido es bien importante. Así es. Además, otra de las ventajas que tiene este producto es que está hecho con material reciclado, o sea, está hecho con material PET reciclado, que precisamente ayuda a disminuir pues nuestra huella que tenemos aquí en el ¿En serio? planeta. ¿Está hecho de PET? Sí, está hecho de PET, de botellas. De hecho, para cada lote se necesitan aproximadamente 600 botellas de plástico. Y eso está buenísimo. O sea, desde el 2019 que se han utilizado bastantes botellas, hasta 20 toneladas de plástico. De plástico. Eso realmente sí está buenísimo, porque la contaminación del plástico es lo que está llenando los mares, está llenando el planeta. Así es, hay que poner nuestra huellita. Material reciclado, contiene botellas de plástico, tecnología EcoPure, recolección de agua de lluvia segura. ¿Eso cómo es? Bueno, ese es el siguiente punto. Este material, una vez seco, ya instalado, permite la captación de agua. Si tienen un sistema de captación de agua pluvial, permite que la capten sin que haya residuos tóxicos. Es decir, muchos impermeabilizantes están hechos con compuestos tóxicos que, aunque ya haya secado el producto, siguen desprendiendo componentes tóxicos. Este producto no tiene nada de tóxico, y una vez seco no desprende ningún material y puede ser usado esa misma agua para muchos usos, para riego, para incluso para baño de nosotros mismos. Entonces no desprende ningún tóxico, y eso pues también nos está ayudando a que puedas reutilizar esa agua. Reutilizar, así es. Sí, porque ahorita se está usando cada vez más ya sistemas de captación pluvial. Así es. ¿Verdad? Sí, entonces, y más por las sequías que están en todo el país, precisamente pues está ayudando a que haya esta ecología. Claro, porque si tienes un impermeabilizante que no tiene, pues quizá que está hecho a base de otros tipos de químicos, pues el agua que recolectas quizá ya ni siquiera te sirve. No, ya es un agua muchas veces está tóxica, o sea, no sirve ni para regar muchas veces, porque precisamente puede haber un componente tóxico que mate las plantas incluso. Ok, muy bien, pues así que, jóvenes, ya lo saben, Agriton Green Shield es el último impermeabilizante, la última tecnología de Fester. Así ¿verdad? Es. Ecológica, eficiente, garantizada 10 años, así que y ahorrativa, ¿no? O sea, ahorra. Sí.
Es un producto que en cuanto a la duración y las propiedades que está brindando, tiene mayor ahorro a largo plazo e incluso a corto plazo. Desde el momento en que ya sientes la vivienda más fresca, el aire acondicionado lo usamos menos, disminuye la huella de carbono, e incluso pues ya desde el hecho de que reciclen 600 botellas de plástico en un solo lote es bastante la reducción. Excelente, Fester. Pues nos has dado una gran cátedra, ¿eh? Muchísimas gracias. Y aquí tenemos otro producto ya para terminar, para que conozcan un poco de la gama de lo que se va a utilizar en la construcción, el FT101. Ajá. Y 201. Y el FT201. Así es. Estos también los utilizamos mucho, ¿verdad? Los utilizamos muchas veces en juntas. Sí, es un producto a base de poliuretano que sí tiene muchas ventajas. Principalmente la ventaja que más se usa en este temporal de lluvias es que se puede aplicar en húmedo. Muchos poliuretanos y silicones se burbujean y no se adhieren cuando se está húmeda la superficie. Y ahorita con las lluvias este producto es ideal para sellar grietas y fisuras y puede estar húmeda la superficie. Excelente, sí, ahorita todos los que tengan juntas frías por donde se les esté metiendo el agua. Incluso las uniones con los bajantes que tienden a ser muy problemáticas o perforaciones por paneles solares, este producto es muy bueno para eso. Excelente. ¿Y el 101 y el 201 qué diferencia tiene? El 201 es para juntas y grietas de alto movimiento, se utiliza principalmente para lámina o cajas de trailers o superficies que tienden a tener mucha vibración por el tipo de subsuelo o por donde estén localizadas. Hay casas que tienden a tener más vibración, entonces este producto es el que más se recomienda. Esa sería la diferencia del 201. Pues ustedes están muy preparadas, señorita. Muchísimas gracias por compartirnos un poquito de ese conocimiento e invitarlos también a que acudan a esta sucursal. ¿Dónde estamos? Estamos ubicados en Francisco Silva Romero 91A, viene siendo la misma de Revolución, y para que se den una idea estamos justo abajo de la estación de Tlaquepaque Centro de la línea 3 del tren ligero. Aquí nos pueden encontrar, estamos toda la semana de lunes a viernes de 8:30 a 6, horario corrido, y sábados de 8:30 a 2, y contamos con envíos a domicilio a partir de 3,500 pesos de compra. Excelente. ¿Y envían, también hacen aplicación o solamente producto? También hacemos aplicación, así es, hacemos aplicación de impermeabilizante. Pueden igual en nuestra página de internet ahí mandarnos para cotizarles. Nuestra página es festertlaquepaque.com, así nos encuentran, y ahí vienen todos los medios de contacto. Muchísimas gracias, Mariana. Ha sido un placer. Ya nos vamos, jóvenes, nos despedimos y pronto regresaremos para seguir conociendo, porque hay muchos productos, ya los vi ahí atrás. Queremos conocerlos todos. Nos esperamos pronto. Hasta pronto. Hasta muchísimas luego. gracias. Gracias. Saludos a todos, jóvenes. Los voy a dejar con una vista de la tienda desde afuera para que la sepan ubicar. Estamos en Tlaquepaque. Gracias a Fester realmente por apoyarnos en nuestros proyectos sociales. Fester está detrás del proyecto de Casa de Blanca, estuvo detrás del proyecto de Casa de Gaby, así que qué mejor que comprar de una marca que le importa apoyar proyectos como ese, donde ayudamos y donde nos ayudamos entre todos. Y aparte disfrutamos, ¿verdad? Porque el contenido yo creo que está divertido. Saludos a todos, yo soy Abraham Cota Paredes. Adelante, Fester.